Buenas noches a todos. Bienvenida, iglesia, a este tiempo de recargados. Espero que participen la mayor cantidad de personas. Buenas noches, Dubán, Zulema, José, Diana, Paola, César Palacio, Nacho, Teófilo. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches, Obed. Este es un tiempo para compartir y espero que se vuelva esto interactivo, donde todos podamos compartir algo, contar algo. Zule, ¿estás por ahí? Sí, señor. Sí, aquí estamos, listos. Ok, vamos a orar y proyectamos de una vez las ayudas para comenzar este tiempo con Dios. De acuerdo. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo especial, maravilloso que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos, Dios, que nos hables a tu iglesia, Casa Roca Cartagena, que está hoy aquí, pendiente de todo lo que tengas para nosotros. Espíritu Santo, muévete, fluye en nosotros y haznos saber tus propósitos, haznos saber tu verdad y haznos saber todo lo que tengas para nosotros como personas y como familia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy en Recargados tenemos un tema muy especial que se llama ¿Cómo crecer en la fe? La siguiente ayuda, por favor. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? Lucas 17:5 dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Todos queremos tener una fe firme, una fe que mueva montañas, como lo dice el Señor. Pero mi pregunta es, ¿cómo el Señor hace crecer nuestra fe? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Cómo el Señor hace crecer nuestra fe? ¿Nadie? Bueno, la siguiente ayuda. Hebreos 11:6. Yo quiero que se vuelva esto algo compartido, algo interactivo, que pregunten, participativo, porque lo quiero de manera audible, porque no hay tiempo para leer todos los mensajes. En cambio, si usted levanta la mano y hace el comentario, bien, no voy a ver los comentarios hechos allí en el WhatsApp porque me va a tomar demasiado tiempo. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Saben por qué queremos que nuestra fe crezca? Ahí está la respuesta, porque queremos agradar a Dios. Si usted no tiene una fe firme, usted no va a agradar a Dios. Si su fe es difusa, es puesta en otras cosas, no en Dios, usted no va a agradar a Dios. Si usted confía en el dinero que tiene, en lo que tiene en el banco, en la gente que lo ayuda, en la gente que lo respalda, usted no va a agradar a Dios. Y estamos hablando de una fe puesta en Dios y no en los hombres, no en las cosas, no en lo que tengamos, sino en Dios, absolutamente puesta en Dios. Y miren, yo le escuché, vamos a mantener los micrófonos cerrados, por favor, gracias. Yo le escuché otra vez a Rick Warren decir esto. Presten atención, Dios no responde a nuestras quejas, ni siquiera a nuestras preocupaciones las va a responder el Señor, ni a la amargura o a tu amargura o a mi amargura, pero Dios sí responde cuando confiamos en Él. Usted puede pedirle a Dios lo que quiera, pero si no hay fe, Dios no va a responder, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no responde sin fe. Todo con Dios funciona con fe. Eso es algo que en la vida cristiana jamás se nos puede olvidar.
Y yo quiero preguntarte, ¿por qué Dios no ha hecho más cosas en tu vida? La siguiente ayuda, ¿quién me quiere responder? La siguiente. Porque me falta fe. Porque te falta fe. Gracias, Freddy. Si nosotros no tenemos fe, Dios no puede hacer nada. Porque el que no tiene fe es como una persona incrédula. Y Dios no hizo muchos milagros en Jerusalén por la incredulidad de la gente. A Dios le ofende la incredulidad. A Dios le ofende nuestra falta de fe. A veces estamos colocando demasiada fe en la oración y no en Dios. Estamos poniendo demasiada fe en la respuesta de Dios y no en Dios. Estamos poniendo la fe en lo que necesitamos y no en Dios. Y esto se va a confundir tanto que a Dios no le agrada si usted no confía en Él. Y lo que acabó de contestar es totalmente cierto. No hay fe. Si no hay fe, ¿cómo te va a responder Dios? ¿Cómo te va a responder Dios si tú no confías en Él? ¿Cómo Dios nos va a confiar más cosas, mayores ingresos, mayores responsabilidades, nuevos cargos, más cosas si no confiamos en Él? Y quiero hacer otra pregunta. Ya llevo dos preguntas y me han contestado una sola. La persona que vaya a responder levanta la manito. Allá hay una manito, usted hace clic en la mano y enseguida yo sé que es usted. Y la pregunta es esta. Hazle clic de nuevo, por favor. No, para adelante. Ok, dejémosla ahí. ¿Dios responde conforme a su voluntad? Es la pregunta. Obvio, porque 1 Juan 5, 14, 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Miren, a veces nos quedamos allí con este pasaje. A veces creemos que estamos orando en la voluntad del Señor y estamos orando en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos. Y eso es un error. Porque Dios responde conforme a lo que Él tiene para nosotros, conforme a su plan. Si nosotros tenemos una agenda diferente a la de Dios, si nosotros tenemos un plan diferente al de Dios, Dios no va a responder esa oración porque nos estamos saliendo del plan. Estamos siendo necios, estamos siendo rebeldes, estamos siendo un poco ingenuos en creer que el mejor plan lo tenemos nosotros y no el Señor. Pero ¿saben una cosa? Dios también responde conforme a tu fe. La siguiente ayuda. Mateo 9:29. Entonces con sus ojos y dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Si usted tiene una fe difusa, débil, pone la fe en otras cosas, Dios no le va a responder. Usted puede orar muy bonito, clamar apasionadamente, pero si la fe de usted está puesta en otro y no en Dios, Dios no le va a contestar. Y si su fe no es firme, como lo está diciendo aquí Mateo 9:29, Dios no te va a contestar. La siguiente ayuda, por favor. Dios responde conforme a nuestra fe. La fe es la puerta abierta a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Tú puedes tener planes muy bonitos, planes maravillosos, planes que nadie se le había ocurrido, ideas geniales, pero si tú no tienes fe y no tienes la fe puesta en el Señor, no va a pasar nada, porque Dios va a responder conforme a tu fe. Entonces son dos cosas. Dios responde conforme a su voluntad y Dios responde conforme a nuestra fe. Ahí hay un diálogo. Señor, me alineo a tu voluntad. Y Él dice, voy a contestar conforme a tu fe. Dale otro clic, por favor,
Si tu fe en Dios es difusa, vas a obtener pocos resultados. ¿A qué llamo una fe difusa? Que le estamos pidiendo a Dios, pero sabemos que el que nos va a ayudar es el abogado. Le estamos pidiendo a Dios, pero creemos que el que nos va a ayudar es el gerente del banco. Le estamos pidiendo a Dios, pero estamos confiando en nuestro talento. Le estamos pidiendo a Dios, pero estamos confiando en otras cosas. Y cuando la fe es difusa, nos enredamos en eso. Oramos mucho, oramos mal, oramos poniendo la fe, como dije yo ahorita, en la oración, y es la fe en Dios. Oramos con la fe del otro, ora por mí, que tú oras bonito. Pastor, ore por mí, ore por esto. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está ese tiempo con Dios a solas? Donde Dios nos confronta, Dios nos habla, le respondemos. Dios nos pregunta y sabe cómo está nuestra fe y no sabemos qué contestar. Porque creemos que tenemos una fe firme porque simplemente oramos. Y hay gente que ora sin fe. Y si hay gente que ora sin fe, será como un corcho en medio de un remolino en el agua. Cualquier viento se lo lleva porque no tiene la fe puesta en el Señor. Y hoy y siempre la vida cristiana gira alrededor de la fe. Y recuerden esto, la fe siempre es puesta en acción. Si nosotros no ponemos la fe en acción, la fe es muerta, usted lo sabe. Y muchos están orando con la fe muerta porque no quieren orar y no actúan. Dale otro clic por ahí, por favor. Si pones toda tu fe en Dios, obtendrás muchos resultados. La fe difusa obtiene pocos resultados. Con una fe completa y absolutamente en Dios, obtendrás muchos resultados. Miren, yo siempre les cuento a ustedes la manera como me fui con toda mi familia a Estados Unidos, porque Dios me dijo que me fuera para Estados Unidos. Y estuvimos allá y el Señor, nosotros esperábamos quedarnos en Estados Unidos, tener todo el proceso de inmigración, tener nos dieron permisos de trabajo, licencia de conducción, nos dieron Social Security, todos los elementos necesarios para permanecer con estatus en Estados Unidos. Pero al final no nos aprobaron el proceso migratorio y nos tocó regresar. Para muchos fue una ida en falso, pero yo estoy seguro que no. Dios nos llevó a prepararnos, 1, 2, a crear una iglesia, porque la iglesia nació en la casa de nosotros. No teníamos ni idea de que allí iban a ser la iglesia de Casa Roca Orlando. Y nos fuimos con mis hijos muy pequeños, nos fuimos para Estados Unidos y allá estuvimos, nos preparamos y nos regresamos. Toda mi preparación, yo puedo decir que casi toda, se forjó fue en Estados Unidos, con el pastor Fernando García, con todos los pastores que llegaban a predicar. El llamado que tenía era para servir en donde el Señor me necesitaba, y Fanny y yo éramos directores de Ujieres, directores de casados, yo era director de Hombres de Bien, yo era el que dirigía Libli, era profesor de Libli, profesor de Vida Nueva, que se llamaba en esa época, predicaba los miércoles, predicaba en los ayunos, predicaba cuando el pastor Fernando no estaba en buenas condiciones de salud porque él era discapacitado. Entonces me llamaba un miércoles y me decía: Henry, predica hoy, no me siento bien. Y todo eso me sirvió para forjarme, para forjar el carácter de Cristo en mi vida. Sé que me falta mucho, pero nosotros nos fuimos creyendo algo, pero confiando en el Señor. Nosotros pensábamos quedarnos, pensábamos que allá nos íbamos a organizar 100%, pero el Señor lo que quería era prepararnos, preparar tanto a mí, Fanny y mis hijos, porque todos tendríamos que servirle al Señor. Y fue un tiempo maravilloso. La siguiente, por favor.
Bueno, pasemos al anterior. Yo quiero comentarles algo. Resulta que quiero saber qué personas quieren contar una historia muy cortica de 3 minutos donde el Señor, algo parecido como lo mío, donde el Señor los llevó a algo y resulta que no era como ustedes pensaran, sino como quería el Señor. Pero ustedes lo hicieron con fe. ¿Alguien tiene una historia parecida? Levante la mano. ¿Nadie? Diana Almanza, Iliana y Fiorella, en ese orden hablan y no más, no tengo más tiempo. Diana, habla por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches familia, bendiciones a todos. Bendiciones, buenas noches. Qué bonito, siempre el pastor, como dice, nos comparte y bueno, hoy en un minutico resumir las maravillas de Dios cuando nos lleva a lugares con propósito. Para los que no saben, yo soy psicóloga y trabajaba con un programa porque ya lo entregué hace unos meses en el que atendía pacientes terminales, pero como psicóloga y me quedaba a mitad de camino porque el protocolo para pacientes terminales en psicología era limitado. Yo quería dar más y ya las personas iban a partir y yo quería hacer oración de fe, pero eso me podía costar el puesto porque no podía salirme del protocolo. Las cosas cambiaron de tal manera que el sacerdote que era el consejero se fue y por esas cosas del destino terminé siendo yo la consejera espiritual. Yo no entendía por qué yo estaba ahí para ser consejera de esas personas y de un momento a otro yo empecé a asumir la consejería espiritual de todos esos pacientes que ya estaban desahuciados y era difícil al principio porque escuchar muchas personas cuando ya están en sus últimos momentos, sus últimos meses, sus últimos días, pero después el Señor me mostró que ese trabajo tan duro era para acompañarlos en la despedida de ellos y que muchos reconocieran al Señor. Entonces yo entré a un programa pensando que iba a ser una cosa, pero Dios tenía otro propósito. Y pues a mí personalmente me enseñó a ver la muerte como parte del ciclo de la vida, pero también clamándole, el Señor me llevó a clamar por su voluntad, porque a veces yo veía pacientes que yo decía, tiene que vivir, pero la voluntad de Dios era otra, ¿verdad? Y lo importante era que se salvaban. O sea, de pronto no se sanaban, pero sí se salvaban. Y yo empecé a ver eso desde otra perspectiva. Entonces, Amén. eso me llevó a mirar la muerte como gozo, porque siempre lo vemos, lo escuchamos en la palabra, para nosotros el morir es ganancia, pero ya vivirlo y entender que una mujer de 30 años, un hombre de 25, una persona muere tan joven con hijos, pero Dios tiene propósitos de salvación. Entonces, eso se los quería compartir. A veces no entendemos, pero el Señor sí tiene planes especiales para prepararnos. Amén, pero lo hiciste con fe, creyendo de que ese era lo que Dios quería, pero Dios quería algo más grande. Así es. Y te cuento algo, Diana. Dios siempre quiere cosas más grandes que uno nunca se imagina, como te sucedió a ti, como me sucedió a mí. Yo iba a Estados Unidos a vivir a Estados Unidos y terminamos creando la iglesia, el Señor fundando la iglesia en nuestra casa. Ok, muchas gracias, Dianita. Iliana, por favor. Gracias. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, mi experiencia con Dios, la fe tan grande que he puesto en la que está mi vida, y siempre en oración, con fe, en ayuno, desde que inicié este caminar con Dios, ha sido llevar a mi familia, toda mi familia, a los pies de Cristo. Y he tenido victoria sobre eso. 3 de mis hijos ya están congregándose, 2 bautizados, sirviéndole al Señor, y la otra, la mayor, que también está pues ya asistiendo a Casa Roca Barranquilla con su esposo, y su esposo llevando a su familia también. Entonces, la oración es poderosa, la fe es grande. Yo me vine hace 4 años de Barranquilla, yo residí en Barranquilla con mis hijos, después de un divorcio, muchas pruebas fuertes y duras, sola con mis hijos,
me tocó dejar, sí, por cuestión laboral me vine a Cartagena. Yo no entendía el por qué. Yo trabajo con la Armada Nacional y yo enviaba documentos e informes a Bogotá porque no quería venirme a Cartagena y las cosas no se dieron y Dios me decía, no es allí, tienes que volver a tu casa, volver a Cartagena, volver a mi familia acá con mis padres, porque Dios tiene un propósito con toda mi familia y es una guerra que estoy y yo sé que voy a vencerla. Y bueno, ya tengo a mis hijos en el caminar con Cristo, ahora vienen mis padres, mis hermanos, mis sobrinos y todas las demás personas que están a mi alrededor y sigo orando, luchando con fe que así va a ser. Ese es mi testimonio. Amén, muchas gracias, Fiorella. Y seguimos con otra pregunta, Osiris, porque se me acaba el tiempo. Ya llevamos 20 minutos, Osiris, después te doy la palabra a ti. Fiorella, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, iglesia. Bueno, ese testimonio que usted nos da hoy definitivamente tiene toda la razón en el sentido en que el Señor tiene propósitos que nuestra mente no alcanza a imaginar. Nosotros venimos de Bucaramanga y el Señor tuvo a bien trasladarnos a esta ciudad a la que al principio nos resistimos de estar acá y quisimos y tuvimos la oportunidad de regresar. Regresamos en un diciembre y dijimos definitivamente nos quedamos en Bucaramanga y no regresamos. Todo estaba planeado para ser así, pero el Señor en un ayuno justamente en ese diciembre nos reveló una promesa que tiene para nosotros en esta tierra y por fe y en cumplimiento de esa promesa regresamos. O sea, abortamos los planes que teníamos allá en Bucaramanga de quedarnos y dijimos no a las ofertas laborales que teníamos y dijimos nos regresamos porque el Señor ha dicho que esa es la tierra donde nos quiere tener y un propósito va a tener. Nos vinimos, regresamos a Cartagena ese enero y el Señor ha hecho con nuestra familia, con nuestro matrimonio, un hogar renovado, restaurado y definitivamente está transformando. Somos un hogar en transformación y ha hecho con nosotros de verdad lo que no imaginábamos a nivel familiar, espiritual y nos ha prosperado en esta tierra, ha cuidado de nosotros y bueno, definitivamente el Señor sabe por qué nos mueve y la fe se basa en eso justamente, en caminar sin mirar para ninguna otra parte, sino solo para el Señor y caminar por fe sabiendo que Él tiene propósitos mucho más grandes de los que nuestra mente humana puede llegar a concebir. Amén. Gracias, Fiorella. Yo recuerdo también, para cerrar este tema, a veces oramos así: Señor, yo necesito es esto. Pero después decimos miércoles, si el Señor no contesta eso, entonces esto. Si el Señor, si esto no se puede, de pronto es esto. Si eso tampoco, entonces es esto. Entonces ya tenemos 4 planes. Y resulta que el Señor tiene un solo plan. El plan A. Si el Señor dijo no, es que el plan cambió. Si el Señor dijo sí, ese es el plan. Pero no le respondamos, si el Señor no me respondió el plan A, entonces yo voy a coger el B, si no el C, y después combino el C con el D, y después uno E. No, el Señor tiene un solo plan. No podemos desafiar al Señor inventándonos una cantidad de planes cuando habíamos orado por una sola cosa. Hay que ser muy cuidadosos en eso también. La siguiente ayuda, por favor. Colosenses 2:7 dice: arráiganse profundamente en Él y edifiquen la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Dios quiere que sus hijos tengan una fe firme, no una fe blandita, no una fe que se apague cuando lleguen los problemas, no una fe que se apague cuando se cierren las puertas, no una fe que se apague por las circunstancias, no, una fe firme, porque eso lo que nos va a mantener es la fe. Dios quiere una iglesia con una fe fortalecida. Esa fe, ¿cómo crece? Perdón un momentico. ¿Cómo crece? Porque cuando usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida y trabaja para ese plan con fe,
esa es una de las mayores bendiciones que usted puede tener en la vida. Dios, dicho de otra manera, como Dios responde conforme a nuestra fe, Dios nos deja escoger cuánta bendición queremos en nuestras vidas. Todo depende de tu fe. Todo depende en qué crees. Todo depende conforme a la fe que hayas puesto en Dios. Dios nos da a escoger, repito, cuánta bendición queremos para nuestra vida, porque Dios va a responder conforme a nuestra fe, y eso muchas veces se nos olvida. Dios quiere que sus hijos tengan una fe fuerte. Dios quiere que tus hijos no duden. ¿Cómo aumenta Dios tu fe y mi fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La Biblia es nuestro alimento por excelencia para hacer crecer nuestra fe y tu fe. Mi fe y tu fe van a crecer escuchando la palabra de Dios. Dios va a hacer crecer nuestra fe a través de las circunstancias de la vida. En los tiempos buenos usted no necesita fe, porque ya usted tiene resuelto todo. Y eso es peligroso. Solo cuando las circunstancias comienzan a complicarse, nuestra fe va a crecer y va a ser puesta a prueba. Y solo crece precisamente cuando es puesta a prueba. ¿Cómo sabemos que la casa está construida sobre la roca? Cuando vengan los ríos, las tormentas, las lluvias. Pasarla. Podemos quitar las manitos que están por allí. Cuando yo diga pregunta, colocamos las manitos. Y Dios quiere que definitivamente en medio de las circunstancias no tambalee nuestra fe. Hay 4 formas, y vamos a cerrar aquí, 4 maneras, 4 maneras o momentos de prueba para nuestra fe. 4 momentos. Tarde o temprano usted va a pasar por ellas. La primera, a través de los sueños que vienen de Dios. Dios tiene planes, Dios tiene sueños para ti. Si usted todavía cree que no hay un plan para usted, hable con Dios, porque estás perdiendo el tiempo. Usted tiene que saber cuál es el plan de Dios para ti. A veces creemos que, o como decíamos, corrijo en el devocional, Señor, dime cuál es el plan que tú tienes para mí. El plan que Dios tiene para ti es igual para todos. Los llamados son diferentes. ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a la humanidad. ¿Cuál es tu llamado? Donde el Señor te coloque, vas a rescatar almas. Si el Señor va a trabajar en la boquilla, te necesita en la boquilla. Si el Señor va a trabajar en la iglesia, en el templo, te necesita en el templo. Si el Señor va a trabajar en Cartagena, te necesita en Cartagena. Pero Dios da unos sueños, unos proyectos de vida. Y usted debe conocer esos sueños y debe saber si esos sueños realmente vienen de Dios. ¿Cómo sabemos que un sueño viene de Dios? Hay 2 maneras. La primera es los sueños de Dios nos llevan a ayudar a otros. No son tus planes egocéntricos. Los sueños que vienen de Dios no tienen que ver con tus planes egocéntricos. Los sueños de Dios tienen que ver con el tema de ayudar a otros, porque alguien te necesita. Ese es el sueño de Dios. Y el otro, o la otra manera de saber si ese sueño viene de Dios, es que Dios te da sueños demasiado grandes que tienen que ver con la humanidad completa. Porque lo que le interesa a la gente es el prójimo, la gente. Lo que le interesa a Dios, es la gente, el prójimo. Y todo lo que sea trabajar para la humanidad son planes y sueños grandes que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. La siguiente, Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo
para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para nosotros. Y miren, cuando yo hablo de que los planes de Dios son grandes, es que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Si tú quieres trabajar para Dios en tus propias fuerzas, vas a fracasar. No lo vas a poder lograr. Las fuerzas de nosotros son limitadas. Los sueños de Dios son demasiado grandes que tú no puedes realizarlos solo. Y si tú no puedes realizarlos solo, necesitas de Dios. Y si necesitas de Dios, necesitas fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estás pensando en algún plan grande que viene de Dios? ¿Estás pensando en rescatar vidas, en trabajar para la humanidad, que son los planes grandes de Dios? Unámonos a los planes de Dios, pero ten seguro que solo no puedes lograr nada en la vida. Los grandes misioneros, los grandes hombres de Dios han hecho todo con base en la fe. Iglesias inmensas, ministerios gigantescos lo han hecho porque le creyeron al Señor. Y yo quiero una iglesia que le crea al Señor. No creas en sueños pequeños, egocéntricos. No va a funcionar tu vida. Necesitamos pensar en los sueños de Dios, en los sueños grandes, en los sueños donde uno diga, yo no puedo hacer esto solo, Señor. Esto es imposible. A mí como pastor me ha tocado muchas veces. Señor, no veo respuesta, esto está difícil, esto está muy complicado, ¿qué hago? Buscar al Señor. Porque es el único que puede llenarme, es el único que puede saciar nuestra necesidad y es el único que a la hora de la verdad va a poder con todo lo que se nos presente. Cuando vemos este pasaje de Jeremías 29:11, definitivamente es algo muy contundente. Y esta fue la primera promesa que el Señor me dio, la primera en mi vida cristiana. Me la regaló el Señor cuando estaba trabajando de director de presupuesto en la Armada. Yo sé muy bien, me acuerdo en la versión anterior, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Segundo, son 4 formas. Cuando se cierran las puertas. Qué difícil es tener fe cuando se te cierran las puertas, te quedaste sin trabajo, te cancelaron el contrato, no te dieron más trabajo. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios nos puede estar llamando a hacer algo sin recursos de ningún tipo. Muchos grandes pastores y hombres de Dios han hecho todo sin tener nada, solo el Señor, sin tener un solo peso, sin tener gente, sin tener una congregación. Rick Warren estableció una iglesia, él solo con su esposa, y una iglesia gigante en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son hombres que tienen la fe puesta en Dios, porque son hombres que aceptan los retos de Dios, porque muchas veces creemos que nuestros recursos son limitados, entonces no podemos hacer nada. No, pero el que lo va a hacer es el Señor. Si estás esperando que Dios te dé paz, porque hay otros que dicen, no, si esto no me da paz, no es de Dios. No siempre va a ser así. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces vas a tener que tomar decisiones en medio de presiones, en medio de miedos, en medio de amenazas. ¿Y dónde está tu fe? Es que dependemos de que la situación esté en paz para decir que entonces esto es de Dios. Estamos muy equivocados. La iglesia y muchas personas en la iglesia están teniendo esa inclinación, esa tendencia. No, si eso me da paz, entonces es del Señor. No, muchas veces tienes que actuar con miedo.
porque tienes que obedecer venciendo el miedo. ¿Cómo? Actuando con fe. Así tengas miedo, tienes que obedecer al Señor. No esperes que todas las condiciones estén perfectas. No esperes tener todos los recursos. Ese es el peor error que podemos tener. Y tienes que dar el paso de fe, porque te cerraron las puertas allí, pero entonces Dios abrirá otra. Y esa puerta que te abre el Señor, asegúrate que es el Señor que la está abriendo y no el hombre, porque ahí cometemos otro error también, creyendo que todo lo que esté abierto y todo lo que esté en paz viene del Señor. A veces hay una falsa paz y a veces las puertas no las abre el Señor, sino el hombre. Ten mucho cuidado. Ese tema del evangelio de las puertas abiertas y cerradas hay que combatirlo, porque muchas veces el Señor cierra la puerta, pero muchas veces te la está cerrando las tinieblas. Ten mucho cuidado. ¿Cómo entender esto? Teniendo la fe puesta en Dios, hablando con Dios, y Él pondrá en ti y en mí el querer como el hacer para tomar las mejores decisiones. Cuando las puertas se cierren, Dios tiene mejores cosas para ti. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Mira, iglesia, amada iglesia, la siguiente. No concibas el plan en lo que tú puedes hacer. Concíbelo en lo que Dios puede hacer por ti y por mí. Hay otro error que tenemos. No, es que mi llamado no es este. No, es que yo veo que no voy a poder con esto. Pero es que el Señor, si te llamó para, vas a hacer las cosas con Él. Dios da la mano. Dios te levanta. Dios te sostiene. Dios podrá hacer muchas cosas más que tú y que yo. Entonces hacemos un plan de acuerdo a lo que tenemos. Ok, haz un plan de acuerdo a lo que tenemos, pero si te hace falta algo, el Señor lo suplirá. La palabra de Dios dice, hagan planes no ilusorios, creyendo que pueden hacer cosas con recursos que no tienen. Pero Dios sí lo puede hacer. Concibe tu plan, tus sueños y tus proyectos de vida sabiendo lo que Dios puede hacer. Si hay cosas grandes que Dios te pone a hacer y no tienes los recursos, el Señor te los dará. ¿Por qué? Porque el Señor te dio esa idea, ese proyecto de vida, ese plan. No dudes, Dios hará muchas cosas más de las que podemos nosotros hacer. La tercera, y son 4 y termino aquí. A través de las demoras, el Señor las demoras entre comillas, porque Dios actúa justo a tiempo. Dios responde en el tiempo perfecto. Pero para nosotros, nuestro tiempo cronológico, Dios se está demorando. Ya me llegó la otra cuenta, ya me llegó la otra factura, se me juntaron 2 deudas y ahora ¿qué voy a hacer? Y en esas demoras, cuando estamos esperando la respuesta de Dios y no llega, nuestra fe también es puesta a prueba. Y cuando nosotros estamos siendo probada, o nuestra fe, está siendo probada en circunstancias donde Dios está demorando en responder, según nosotros, mira, ningún milagro sucede de manera instantánea. Hay que esperar el tiempo de Dios. Todo va a suceder en el tiempo de Dios. Ningún sueño se va a realizar tampoco de manera instantánea. Las metas de Dios son gigantescas. Las metas de Dios son grandes. Los sueños de Dios son inmensos. Pero queremos lo poquito, lo chiquitico. No. Las cosas de Dios toman mucho tiempo y tenemos que saber esperar. En ese tiempo de esperar es donde nuestra fe se debe fortalecer y no debilitar. Si tú estás esperando una respuesta de Dios y estás conectado hoy aquí, no te desesperes. El tiempo de Dios siempre es perfecto.
Dios tiene el control. Dios no te ha enviado a una trampa. Si Dios te habló, Dios prometió y Dios cumplirá. Isaías 64:4, que no está ahí en las ayudas, dice que Dios actúa en favor de los que confían en Él. Si tú has puesto tu confianza en el Señor, si tú has confiado absolutamente en el Señor, Dios va a actuar a tu favor. No permitas que nada te intimide, no permitas que nada te meta miedo. Más bien, en ese tiempo de esperar, porque Dios no ha respondido, vamos a orar más, vamos a hacer la voluntad de Dios, a depender más de Él, a creerle más a Dios, a preguntarle, Dios, mientras espero tu respuesta, ponme a hacer algo. ¿Por qué este tiempo de espera? ¿O para qué este tiempo de espera? Lo que Dios comienza en tu vida, lo va a terminar. Nada, nada, absolutamente nada es imposible para el Señor. La siguiente, venciendo el temor. De esto hemos hablado mucho en la iglesia. Zule, creo que es la última, ¿verdad? Sí, es lo último, Paz, es lo último. Ok. De esto hemos hablado mucho en la iglesia porque hay momentos críticos en donde tenemos una enfermedad complicada y creemos que nos vamos a morir. Nos dieron un diagnóstico terrible y creemos que hasta ahí llegamos. Entramos en un bache económico con problemas de todo tipo y creemos que nos va a faltar todo, que nos van a quitar el carro, que nos vamos a perder esto y lo otro. Y miren, tenemos que aprender a enfrentar nuestros temores y creerle más al Señor. Nuestra fe va a crecer en momentos donde hay demasiados temores, demasiadas presiones que nos intimidan. Y usted y yo tenemos que aprender a que esa fe va a crecer y que nos vamos a sostener y que vamos a enfrentar los miedos dando pasos de fe, porque así se enfrentan los miedos, los temores. Dando pasos de fe, así sintamos miedo, tenemos que obedecer al Señor. Así no tiemblen las piernas, tenemos que obedecer al Señor, porque eso es el desafío más grande que se puede presentar en nuestra vida, vencer nuestros temores. Y yo quiero preguntar si hay alguno de ustedes que tiene algún testimonio, algo que contar, cuando tuvieron que enfrentar temores, pero la fe prevaleció en usted y usted enfrentó ese temor y el temor se fue porque la fe suya prevaleció. ¿Alguien de los que están conectados pueden contar algo? Udiela. Yo quiero contar algo. Bueno, cuando yo vivía con el papá de los hijos míos, llegó un momento en que yo tenía que tomar la decisión de dejarme totalmente de él porque la relación era muy dañina para mí y para los niños. Y pues tuve que de verdad apoyarme en fe para tomarla, porque yo recuerdo que yo temblaba, yo decía que me iba a morir de hambre, 3 hijos, sola en Cartagena, no tenía familia, no tenía nadie aquí en Cartagena, solo mi familia eran los de Casa Roca, o sea, la gente de Casa Roca. Pero yo me levantaba a las 3 de la mañana y yo recuerdo ese pasaje de Jesucristo que él ponía la frente en el piso y lloraba ahí. Yo recordaba esa oración de Jesús y esa era la que yo hacía. Yo me levantaba a las 3 de la mañana y lloraba y le decía, Señor, es por fe, yo voy a hacer esto, tú no me vas a abandonar, tú vas a cuidar de mí, de mis hijos. Y lo hice y hasta el día de hoy puedo dar fe y testimonio que Dios ha sido todo para mí, me ha dado de todo, nunca me ha hecho falta nada, a mis hijos no le ha hecho falta a nadie, cuidó mis hijos porque cuando los papás se van los hijos se pierden y Dios cuidó mis hijos.
Samuel, Micrófono cerrado. Me cayeron todos. Sí, definitivamente cuando uno tiene esos momentos tan duros que no sabe qué hacer, que todo está perdido, por lo menos cree que uno está perdido, hay que acordarse del Señor Jesucristo, que clamó al Señor en Getsemaní, clamó en los momentos más duros donde sus más cercanos discípulos lo abandonaron y se acercaba un tiempo muy difícil para él. Imagínense, si el Señor Jesucristo tuvo momentos críticos, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros que no somos tan espirituales como el Señor? Gracias, Gudiela. Luis Vázquez, por ahí tienes algo que comentar también. Luis Vázquez levantó la mano o fue por error. O es Ederlinda la que está ahí, no sé. No, pastor, yo sé por error que Lucho la levantó. Pero no está ahí, no me contestó. Ok. Son 4 momentos en los cuales nosotros vamos a crecer. Pastor, ya. Cuéntame, Luis. Bueno, pastor, los testimonios son para edificación, ¿verdad? Cuando mi hijo terminó bachillerato, que terminó en los Salesianos, él fue mejor estudiante y quería estudiar medicina. Nosotros le pedíamos al Señor en nuestras oraciones que pasara en la Universidad de Cartagena, porque no teníamos plata, porque era una universidad pública, porque por fuera íbamos a pagar pensión. Y eso era lo que le pedíamos a Dios en nuestras oraciones. ¿Qué hizo el Señor? Pasó en la Universidad de Cartagena. A los pocos días de pasar en la Universidad de Cartagena, lo llaman de la Universidad de los Andes, que había aplicado para una beca. Fuimos y le concedieron la beca. Wow. En ese momento, y todavía es ahora, es la universidad más cara del país. En ese momento el semestre de medicina valía 21 millones de pesos, ahora vale como 36. Wow. ¿Sí? Y 12 semestres estudió becado. ¿Sí? Fuera de eso le concedieron un auxilio para sostenimiento. Wow. Luego se graduó de ortopeda y hoy se está subespecializando en cirugía de columna. Le acaban de otorgar una beca para hacer un curso con todos los gastos pagos de microcirugía en Corea del Sur, en la Universidad Kingdom, en el hospital de la Universidad TESA. Hoy está allá, hoy 3 de julio, él está ya haciendo ese curso con todos los gastos pagos. Wow. Una de mis oraciones, así como dice usted, en mis oraciones, mis versos favoritos es Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más grandes de lo que pensamos o pedimos. ¿Sí? Cuando le pedimos a Dios, a veces nos pordelogiamos y le pedimos cosas bajitas que pronto nos concede, pero el poder de Dios es tan grande que puede hacer cosas que ni pensamos ni pedimos. ¿Cuándo nosotros habíamos pensado o pedido eso? Nunca. Amén. Pero Dios se lo concedió en su gracia y en su misericordia y le ha dado y le ha concedido todos los beneficios. Entonces eso lo puede hacer Dios. Y así como lo hace con nuestro hijo, lo puede hacer con cualquiera de los hijos de los que estamos aquí presentes. Amén. Porque Dios es poderoso. Y la palabra no es poderoso nosotros, es poderoso Él y su palabra. Entonces aferrémonos a su palabra y a Él, y Él hará. Amén. Bueno, qué lindo testimonio, qué maravilloso y poderoso es el Señor. Yo quisiera saber si hay personas nuevas que están conectadas aquí, invitadas por alguien. Levanten la mano o me dicen algo allí. Si hay alguien, me comentan si hay alguien, por favor, si hay alguien nuevo. Si no hay nadie nuevo, quiero orar. Yo quiero que me digan a viva voz si hay alguien aquí que necesite oración. María de los Ángeles Rodríguez ha levantado la mano. Dime, María de los Ángeles. Bueno, buenos días, buenas noches a todos. Bueno, yo me congregué allá en Cartagena, no soy nueva, pero sí en el grupo, ¿no? Pero sí estaba asistiendo en Cartagena. Sino que estoy por acá me vine para Estados Unidos y estoy acá en California. Entonces, sí, quiero que oren por mí para que se me abran los caminos. Ok, específicamente, ¿por qué quiere que oremos?
Bueno, yo me voy a quedar acá en Estados Unidos y espero hacer vida acá. Entonces, todo se lo pongo en manos de Dios para ver que las cosas se vayan dando. María de Los Ángeles, listo para tu estadía en Estados Unidos. Perfecto. ¿Alguien tiene otra petición? Aura Rodríguez, gracias, María de Los Ángeles. Aura. Sí, buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Bueno, la verdad, sí pido oración en especial porque hoy laboralmente pues recibí una noticia de un traslado laboral que me tomó por sorpresa. Les confieso, pasé todo el día llorando. Llegué a mi casa llorando y esta enseñanza de hoy pues me ha fortalecido bastante, con miedos, con cambios que la verdad no esperaba, pero bueno, Dios tiene el control de todo y pido pues oración para que pues su voluntad se establezca en esta situación. Pero se va Jonathan también trasladado. No, no, o sea, no es traslado de ciudad, sino traslado de cargo de una sala de ventas a otra, pero es un cambio bastante fuerte. Bueno, listo, ok. Listo. Vamos a orar también por ese traslado. ¿Alguien más? Discernimiento, pastor Josefa, discernimiento, sabiduría. Ok. Madurez espiritual. La madurez la alcanza es cuando andas con el Señor. Eso no va a llegar en oración. La madurez que alcanza es con el Señor, creyendo en el Señor. Yo les creo. Ok, discernimiento y sabiduría, listo. ¿Otra persona más? ¿Nadie necesita oración? Si ustedes no aprovechan que está la iglesia aquí convocada y está la iglesia con el pastor para orar. Dime, Sí, Dime, Gudiela. Bueno, mi hija Sandra Salcedo, bueno, ella, el médico le diagnosticó con los exámenes que tiene el 98% obstrucción, o sea, prácticamente no respira. Le hicieron otros exámenes y le salió una masa. ¿Obstrucción en dónde? No puede respirar, o sea, toda la vía respiratoria. Las fosas nasales, le salieron pólipos y como una masa. Le van a hacer una cirugía y le van a hacer un tap de contraste. Entonces necesitamos, orándole al Señor y confiando en que su cuerpo no haga reacción alérgica al contraste y que la cirugía sea todo un éxito. Listo. Sandra, Esteban y Mayerlin, y no más, porque ya vamos a irnos. Sandra. Buenas noches. Buenas noches. Pido oración por sanación. Como todos saben, o la mayoría saben, que a mí me operaron de la tiroides, pero vengo presentando que se me pone la voz y poco a poco voy perdiendo la voz y después la recupero. Entonces, por eso pido oración. Listo. Ok. Esteban Triviño. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, para pedir también oración, pido oración para mi hermano Andrés Triviño, que se presentó en estos días en la policía como oficial, pero no pasó el proceso, y pues para pedir a Dios también dirección, para que lo ayude y le dé dirección, también con un empleo para él. Bueno, listo, perfecto. ¿Quién me queda? Mayerly y... Sí, Mayerly. ¿Por qué lo tienes así? ¿Aló? Pastor, yo quiero pedir la oración por mi cuñada Solimar Medina. Ella está en Venezuela. A ella la operaron y parece que se pasaron de anestesia y ella se ha visto bastante mal en estos días. La han tenido que ingresar varias veces porque pierde conocimiento y se ha visto bastante delicadita. Ok. Y por último, María Cristina Bocio. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Voy a pedir oración por mi salud.
Últimamente he tenido muchos quebrantos de salud con la columna, con, bueno, cantidades de cosas con relación a lo que tiene que ver con la parte ósea. Ok. Bueno, gracias. Listo, no, gracias a ti. Mayerlin o Mayerlin, ¿tú ibas a pedir otra cosa? ¿Ibas a hablar de otra cosa? Sí, pastor, también quería pedir la oración por mi hija. Mi hija está bastante reverde y ¿Cómo se llama ella? Alexmar Ramírez. ¿Cómo? Alexmar Ramírez. Ok. Ella también está en Venezuela y he tenido bastante inconveniente con ella porque ella tuvo su bebé y ya está un poco descuidado con él. Entonces, yo he estado orando y he hablado con ella, pero no está de más una ayudita. ¿Pero oramos por ella o por el bebé? No entiendo. Por ella porque está un poco descuidado con el niño. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de recargados. Gracias, Señor, porque la iglesia aprovecha este tiempo para conectarse, la tecnología que tú nos brindas. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que la fe debe estar puesta en ti, que hay 4 momentos en donde la fe va a crecer, que en las circunstancias difíciles de la vida, cuando se cierran puertas, cuando creemos que tus respuestas demoran, cuando tú nos das un sueño en qué planear y en qué crecer. Y gracias, Dios, porque hoy como iglesia venimos a clamarte, a poner en tus manos todas estas peticiones. María de los Ángeles, que está en Estados Unidos, ella quiere radicarse allá, prepara todo el camino, agiliza todos los procesos, papeles, trabajo, todo lo que ella necesita en el nombre de Jesús. Oramos por Aura Rodríguez, está pidiendo por su nuevo traslado, para que ella le vaya bien, dé fruto, prospere en donde la han colocado y que sirva este traslado para que la puedan proyectar para mejores opciones de trabajo. Oramos por Josefa, que pide discernimiento, que pide sabiduría. Llénala, Señor, porque ella necesita tener sabiduría y discernimiento para tomar decisiones. Udiela pide por su hija Sandra, porque tiene 98% de las vías respiratorias obstruidas. Te pedimos que pongas tu mano allí, Señor, y que si hay personas con los mismos problemas de salud por los cuales estemos orando, tú también las sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Sandra Caraballo, por su voz, sánala totalmente, Señor, que este problema no prospere y que más bien se seque ese problema de perjudicar su voz y ella esté sana en el nombre de Jesús. Oramos por Andrés Triviño, ayúdalo para que consiga empleo. Por algo tú cerraste la puerta allí, pero tú abrirás una mejor para él. Bendícelo, prospéralo y que él pueda trabajar donde él se sienta útil y donde se sienta que está bendiciendo a otros. Y Mayerlin pide oración por la salud de Solimar y por su hija Alexmar Ramírez, que está en Venezuela. Oramos por ellos, oramos por protección sobrenatural y oramos porque todo esté en orden en sus vidas, Señor, y nada pierde el rumbo. Y por último, Señor, oramos por María Cristina Bocio, por su salud, por todas las personas enfermas de la iglesia. Levántalos, restáuralos, bendice a los directores, diáconos y sus esposas, bendice a todas las personas que están conectadas, bendice a los servidores y bendice a Cartagena, que es la ciudad donde vivimos, que es la ciudad donde disfrutamos todo lo que tú tienes de bendición para nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana tenemos reunión de centuriones. Mañana 5 de la mañana, escúchenme, 5 de la mañana nos vamos a reunir a orar vía Meet, Google Meet. Lo mismo el viernes a las 5 de la mañana también y el sábado a las 6. Este tiempo de oración, ustedes no saben la cantidad de cosas que han salido con el tiempo de oración, que han salido con el ayuno de la iglesia. Un día les voy a contar, pero es importante guerrear en oración. Y es importante entrar en guerra espiritual porque cuando hay ayuno, toda la tierra se estremece. Dios los bendiga, los amamos. Chao, abran todos los micrófonos para despedirnos.
Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Amén, pastor. Feliz noche para todos. Bendiciones.